¿Te has deleitado delante de Dios? Sí, gloria a Dios. Por ahora nos vamos a preparar para recibir su palabra. Amén. No queremos que nada nos distraiga. Queremos estar atentos a lo que Dios hoy nos va a hablar a nuestros corazones. No estés pensando en las cosas de afuera. No estés pensando en el trabajo, no estés pensando en el estudio, no estés pensando en el hogar, en la casa, Hoy es para recibir, este es el momento para recibir la palabra. ¿Ok? Estemos atentos a la voz de Dios, a lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Así que te pido que ahí donde estés, cierres tus ojos y que tú le puedas pedir a Dios que hable a tu vida. Yo no les conozco, no sé lo que estás pasando, lo que estás viviendo, lo que necesitas. Yo no lo sé, pero ¿sabes algo? Sí sé que Dios conoce todas las cosas. Padre, te doy gracias por este tiempo en el que podemos, Señor, presentar nuestras vidas delante de tu presencia. Gracias porque hemos alabado, te hemos adorado en espíritu y en verdad, Señor. Ahora pedimos, Señor, que en tu infinita bondad, Señor, y tu misericordia, tú hables a nuestros corazones, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío. Solamente tú conoces, Señor, nuestro corazón, conoces nuestra situación, Dios mío. Queremos salir fortalecidos, llenos de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Ayúdanos a retener esta palabra en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones y sobre todo, Señor, ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Si algo podemos aprender de la vida de Jesús, sin duda alguna, de muchas cosas, es que era un hombre de oración. ¿Lo crees? La Biblia nos habla muchísimo, ¿verdad?, que él oraba. Incluso se iba al monte, solo, donde no había bulla, donde no había nada ni nadie, sino que estaba él y el Padre, orando. Incluso vemos porciones donde él decía que cuando amanecía volvía con sus discípulos. O sea, quiere decir que pasaba toda la noche prácticamente orando. Cuando yo me acerco a las Escrituras y me doy cuenta de que las veces que oraba Jesús y lo que hacía durante el día, yo decía dentro de mí, Señor, ¿de dónde sacas fuerza? Si dormías poco prácticamente. Y ya cuando él volvía con sus discípulos, dice que ya había una gran multitud esperándole. Pero a pesar de que él estaba todo el día, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Padre, enseñando, ¿verdad?, trayendo sanidades, expulsando demonios y haciendo cosas tremendas durante todo el día, él tenía tiempo para orar. Aunque durmiera poco, él sacaba tiempo para orar al Padre. Si él es nuestro ejemplo, quiere decir que tú y yo necesitamos orar. Es imposible que una vida cristiana la podamos llevar sin tener esa comunión, sin ese tiempo de oración. Y puedes decir, bueno, Anderson, es que yo la verdad trabajo mucho, tengo mucho que hacer y me queda muy poco tiempo, casi no tengo ni fuerza, llego cansado. Bueno, Jesús es un ejemplo de que él tenía todo el día ocupado, hermanos, todo el día. ¿Y cuál era el tiempo? Quizás el tiempo que tenía para dormir, sacaba tiempo para orar. Entonces, vamos quizás a dormir poco para orar al Señor. Dice, no, pero hay que descansar. ¿Y la oración? ¿Qué es más importante? Jesús en un momento exhortó a sus discípulos porque los encontró durmiendo. Fíjate, y los exhortó. ¿No habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? Una hora nada más demandaba de vosotros y no habéis podido orar ni siquiera una hora. Velad y orad, ¿verdad?, para que no entréis en tentación. El Señor le estaba diciendo lo importante que es la oración para el hombre. Y nosotros podemos ver muchas veces oraciones de Jesús cortitas, ¿verdad?, donde él incluso decía, levantaba el pan, los peces y daba gracias a Dios y un milagro. Donde incluso cuando Lázaro fue, ¿verdad?, que fue a hacer ese milagro con Lázaro, que dijo, Padre, esto lo digo, yo sé que tú me oyes, pero esto lo digo para que todos los que están aquí se den cuenta en quién soy yo, para que vean. E incluso hay momentos donde los discípulos les dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les da un modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Pero sin duda alguna, hermanos, hay una oración que yo doy gracia por Juan, que escribió esta oración. No hay otro evangelio que lo haya escrito. Solamente Juan escribió esta oración. Es una oración que hace Jesús prácticamente la última noche. La última noche. Ya pronto iba a ser capturado y llevado, ¿verdad? Iba a pasar el momento más complicado.
Pero antes de eso, Él hace una oración, no la hace delante de todos. Simple y llanamente la hace delante de sus discípulos. Ese momento de comunión con sus discípulos que empieza en Juan capítulo 13 en adelante, ¿verdad? Es prácticamente la última noche donde da una enseñanza extraordinaria. Ya he compartido algunas veces, algunas partes, unas porciones de ello. Incluso da la enseñanza, ¿se acuerdan aquella que compartí con ustedes? Donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa enseñanza la da en esos capítulos. Pero hay un capítulo entero, que es el capítulo 17, y quiero que por favor me acompañes. Juan capítulo 17. Todo el capítulo es la oración que hace Jesús, donde no la hace en intimidad, donde no la hace solo, donde no se aleja, sino que lo hace delante de sus discípulos. Y Él abre su corazón de una manera tremenda. Y cuando nosotros leemos en Juan capítulo 17, en versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles? Pues todo lo que dijo desde el 13 en adelante. Dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, aquí me llama una cosa la atención, es que Jesús dice que levantó los ojos al cielo. Quizás se encontraba ya prácticamente camino al monte Getsemaní, cuando en ese camino Él dice que levanta sus ojos al cielo. Aquí nos está dando a entender, hermanos, que da igual, ¿verdad? Si estamos en un lugar solo, si estamos caminando, si estamos sentados, lo importante es cómo sale la oración del corazón. Jesús estaba ahí delante de todos ellos, no se postró, no se arrodilló, no cerró los ojos, no inclinó su rostro. Al contrario, dice que levantó su mirada al cielo y comenzó esta oración. Esta oración que salió del corazón, porque no importa la forma como estés, sino si sale sinceramente de tu corazón. Podemos ir caminando al trabajo y podemos ir hablando con Dios. Podemos ir ahora de vuelta a nuestra casa y podemos ir hablando con Dios. Podemos estar trabajando y hablando con Dios. Y donde quiera que nos encontremos, incluso en un mismo coche conduciendo, podemos ir hablando con Dios. ¿Cuántas veces el Señor me ha quebrantado a mí trabajando y conduciendo de aquí al sur? Momentos que ni siquiera puedo contener mis lágrimas. Llegar al trabajo y decirle, Señor, me van a ver así, ¿qué voy a decirles? Pero me he gozado tanto. Y eso es lo precioso que tú y yo tenemos, que donde quiera que nos encontremos podemos tener esa comunión con Dios. En un avión, en un submarino, en un coche, en un hospital, donde quiera que nos encontremos, no hay nada ni nadie que pueda romper esa comunión con Dios. Y Jesús dice que en ese momento levanta su mirada al cielo y comienza esa oración, ¿verdad? Padre, la hora ha llegado, ese momento esperado, lo profetizado, lo dicho, ya ha llegado el momento. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿En qué momento? En ese momento de la cruz, donde el enemigo pensaría, ¿verdad? Y diría, ya llegó el momento, la crucifixión, he acabado con él. Pero no sabía el enemigo que apenas iba a comenzar la gran victoria de Cristo. Que esa cruz, nuestro Señor resucitaría el tercer día. Iba a ser glorificado y todos se darían cuenta de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Ahora fíjate lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Ahora yo hago una pregunta. ¿Conoces a Dios? Bueno, yo he leído, no, te pregunto, ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces al Señor? Bueno, yo sé mucha palabra. Te he preguntado si conoces a Dios. No cuántos versículos has aprendido durante todo este tiempo. No, yo voy a la iglesia. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces al Señor? Una persona que conoce a alguien sabe qué le agrada y qué no es lo que no le agrada. ¿Sí o no? Eso es conocer a alguien. Porque yo les puedo decir a ustedes, ¿conocen al rey de España?
Sí. Su nombre también. Y yo les pregunto, ¿el rey les conoce a ustedes? No. Pero yo le conozco. ¿Sí? ¿Sabes qué le agrada, qué no le agrada? ¿Qué hora se acuesta, qué hora se levanta, qué hace durante el día? Conocer al Señor es mucho más que simplemente tener un conocimiento de la palabra, sino una obediencia y vivir conforme a su palabra. Saber lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que busca de mí y lo que no quiere que yo haga. Eso es conocer. Cuando tú conoces, todos los que están aquí, que son hijos, saben qué le agrada a tus padres, porque le conoces, ¿verdad? ¿Quién les va a decir algo de vuestros padres sino ustedes que ya saben? Yo conozco a mi padre, ese con una mirada me lo dice todo. Yo sé qué le agrada y qué no le agrada. Claro, porque somos sus hijos y conocemos. Pero como hijos de Dios también debemos conocer al Padre. Y por eso es que el Señor está diciendo aquí en su palabra que está la vida eterna, que te conozcan, que tengan esa comunión contigo, que se acerquen a través de la palabra y sepan quién eres tú, cuáles son tus nombres, qué representa, qué demandas de mí. Esa es la vida eterna. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué quiere decir yo te he glorificado en la tierra? Yo he sido obediente, he hecho lo que tú me has pedido. Todo lo he cumplido mientras he estado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí encontramos por primera vez la palabra mundo. La Biblia tiene tres significados la palabra mundo. Mundo como tierra. Después tiene el significado del mundo cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir a la gente, las personas? Y después mundo, ¿verdad? Como la sociedad, lo que se está moviendo, el sistema del mundo, que está llevado ¿por quién? Por Satanás. Esas son las tres representaciones cuando la Biblia habla de mundo. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Y uno de los capítulos que más se menciona la palabra mundo, y en especial al sistema del mundo, lo habla Juan en el capítulo 17. 19 veces aparece la palabra mundo en este capítulo. Sin duda alguna, Juan es una de las personas que más escribe y habla con respecto al mundo. Primera de Juan capítulo 4 también habla muchísimo del mundo. Lo menciona, si no me equivoco, 9 veces la palabra mundo, nada más en ese capítulo. Pero todo el libro de Primera de Juan habla muchísimo de esa palabra. Y aquí vamos a ver por qué se nombra tanto la palabra mundo. Dice el Señor que quería esa gloria que estuvo, ¿verdad? Que dice que estuvo conmigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, ya estaba el Hijo y el Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. Y han guardado tu palabra. O sea, yo los he guardado y ellos han guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos, ¿qué hicieron? Las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. La pregunta es, ¿por qué creyeron? Porque recibieron. El que no quiere recibir no va a entender. ¿Cuántas veces hemos querido hablar? ¿Cuántas veces hemos querido predicar y enseñar a otros? Pero si no quiere, no recibe. ¿Sí o no? Es como cuando le quieres dar a alguien, si no lo quiere recibir, no lo va a aceptar y punto. Y le va a dar la espalda, no lo va a querer hacer. Pero gracias al Señor que tú y yo sí hemos aceptado. Sí hemos recibido lo que el Señor nos estaba dando. ¿Y qué nos estaba dando el Señor? Esa salvación, ese cambio a nuestras vidas, a ser una nueva criatura en el Señor. Y nosotros lo hemos aceptado y ha sido la aceptación más grande, más maravillosa en nuestras vidas, que nunca nos vamos a arrepentir de ella, ¿verdad? Lo hemos aceptado. Ahora bien, desde el versículo 9 en adelante al versículo 13, Jesús ora. ¿Para qué? Para que el Señor los cuide. Fíjate, hace una oración ahora de interceder. Antes oraba por sí mismo, ¿verdad? Pidiéndole al Padre.
ahora pide por sus discípulos. Y comienza en el versículo 9 diciendo, yo ruego. Hace un ruego por ellos. ¿Por qué? Porque Jesús también cumple ese papel de ¿qué? De sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los que intercedían por el pueblo en aquel momento? Los sumos sacerdotes. Eran los únicos que llegaban al Padre para interceder por el pueblo. Bueno, en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25, fíjate lo que dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Antes los sacerdotes morían unos a otros, pero ahora tenemos un real sacerdocio, un sacerdote que está continuamente intercediendo por ti y por mí, a la diestra de Dios Padre. ¿Y quién es? Jesús. Y Jesús lo hizo estando también en la tierra. Y Él dice, yo ruego por ellos. No ruego por quién. Yo no ruego por el mundo, porque el mundo está tomado por el enemigo. Pero yo ruego por ellos, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor, una de las cosas que pedía era que sean uno, como Él y el Padre eran uno. Pero no lo encontramos simplemente en estos textos, sino continuamente Jesús estaba hablando y expresando la unidad, que ya lo vamos a ver más adelante con respecto a esto. Seguimos, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo más, en el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, ¿yo qué? Yo los guardé. Ahora, cuando leemos esta palabra, yo los guardé, hay un acontecimiento que pasa más adelante. Cuando Jesús ya está en el monte Getsemaní, capítulo 18, versículo 8 y 9, fíjate lo que dice. Respondiendo Jesús, ¿a quién le respondió? A aquellos soldados que iban a arrestarlo. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a los que me acompañan, déjenlo ir. Es a mí al que me están buscando. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Yo los cuidé y los protegí mientras estuve con ellos, los guardé en todo momento. Por eso dice, ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, que sabemos quién es, ¿verdad? Para que la escritura se cumpliese, Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Aquí el Señor está rogando por sus discípulos, para que el Señor los guarde, para que el Señor los cuide en todo momento. Ellos están escuchando la oración de Jesús. Ellos están prestando atención de que Jesús está rogando al Padre para que guarde de sus discípulos. ¿Verdad que cuando uno está orando y tú sabes que estás pasando un momento complicado, qué fortaleza tiene uno cuando alguien ora por uno? ¿Sí o no? Es la bendición más hermosa también que podemos tener, interceder los unos por los otros. Orad los unos por los otros. Eso dijo Jesús muchas veces. Orar los unos por los otros. No una oración egoísta que muchas veces entramos en ella. Oramos por mí y ya está. Parece que nada más los problemas los tenemos nosotros. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, guárdame. Señor, sáname. Señor. Y pedimos. Y a veces no tenemos esa empatía de orar por los demás. De decir, Señor, ponme en mi corazón en este momento de orar por aquellas personas que necesita que esté intercediendo por ellos.
para que tú los fortalezcas, para que tú los sanes, para que tú provees sus necesidades, para que se reconcilien contigo, para que tú estés obrando en ese matrimonio, para que estés obrando en ese hogar. Dios mío, ayúdame. Yo quiero ser un instrumento que ruegue, que ore, porque yo sé que la oración eficaz del justo puede mucho y yo quiero romper toda artimaña del enemigo, así que ponme el sentir para yo poderlo hacer. Pero es que a veces nos enfocamos en nuestros problemas, que parece que la única oración que tenemos que hacer es por nosotros. Y no podemos orar por más nadie más. ¿Por qué? Porque es que yo tengo problemas, Anderson. Yo estoy pasando por momentos difíciles. Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando nosotros oramos, intercedemos por los demás, ¿sabes quién se encarga por lo tuyo? El Señor. Cuando tú oras por los demás, el Señor se encarga de lo tuyo. Y cuando somos varios, y te voy a dar un ejemplo, si somos 20 personas y yo oro por lo mío y cada uno ora por lo suyo, solamente tienes una oración por ti mismo, porque has orado independiente. Pero si los 20 se ponen de acuerdo y saben que tenemos que orar los unos por los otros, yo sé que hay 19 personas que están orando por mí. Y el otro también sabe que tiene 19 personas que oran por sí. Y estoy usando simplemente 20 personas, aquí habemos muchos más. De vernos la cara, de decir, voy a orar por este hermano, voy a orar por el otro. Hermano, ¿cómo te llamas? Me gustaría ponerte en oración. Porque Jesús dio ejemplo que antes de ir al Padre oró por sus discípulos y rogaba por ellos para que el Padre los cuidara y los guardara. Qué importante es orar los unos por los otros, hermanos. Es decir, Señor, quiero orar. Muchas veces vemos en los grupos, que yo creo que muchos están en grupos, donde ponen peticiones de oración. Yo quiero hacer una pregunta, no me responda. Me gustaría saber cuántas personas verdaderamente oren por ellos. Amén, amén, amén. Y son tantos los quehaceres que tienes al día que se te olvida ese amén que diste. ¿Dónde está esa oración? ¿Dónde está esa empatía por el momento que está pasando ese hermano? Porque un día es él, pero mañana puede ser tú. Y a ti te gustaría que te respaldaran en oración también, como un día también se respaldó este hermano en oración. Y lo que nos podemos ayudar los unos a los otros es la oración. Por eso es que no debemos bajar la guardia en oración. Sí, es que tenemos muchas que hacer, saca el tiempo para orar. ¿No sabemos que lo más bendecido al orar somos nosotros? Somos los más bendecidos al levantar una oración al Señor, tener ese tiempo de comunión. Una oración no solamente sabemos que el Señor nos oye y obra en ello, sino que la oración trae paz, confianza y tranquilidad en nuestros corazones, porque sabemos que descansamos en el Señor por cuanto hemos presentado nuestra oración delante de Él. Que a veces vivimos cargados y nos acostamos cargados y nos levantamos cargados y pasamos incluso la semana cargados. Venía mitos trabajados y cargados que yo os haré descansar. ¿Quién trae ese descanso? Jesús. Pero tenemos que acercarnos a Él, presentar esa oración. Así como el Señor nos está enseñando aquí que está orando por sus discípulos, debemos también nosotros aprender y orar los unos por los otros. Ahora, cuando nosotros vamos a leer desde el versículo 14 en adelante, el Señor va a hablar del mundo, de lo que significa tú y yo que hemos decidido seguir al Señor, lo que va a pasar ahora en el mundo. Antes te movías en el mundo, hacías lo que quisieras en el mundo, pero una vez que hemos aceptado al Señor, entonces pasa algo en el mundo. Pasa algo. Y el Señor dice en el versículo 14, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo los aborreció. El mundo nos va a aborrecer. Lo que no puede ser es que sigamos disfrutando y haciendo cosas del mundo y viniendo a la iglesia y no pasa nada. Los domingos soy cristiano y de viernes a sábado hago lo que me plazca, pero yo creo en Dios. ¿Pero conoces a Dios verdaderamente? Porque si conoces a Dios, sabes que hay cosas en el mundo que Dios aborrece. Porque Jesús dijo, yo no soy del mundo. Y el mundo los va a aborrecer a ellos por cuanto han creído en la palabra de Dios. Pero a veces da la sensación de que hay gente que quiere seguir agradando al mundo. Quiere seguir teniendo esa amistad en el mundo. No quiere ser despreciado por el mundo. Y fíjate lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo
4. Presten atención a este texto, porque nos exhorta con el tema con respecto al mundo, para todos aquellos que quieran agradar al mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O estás con el Señor o estás en el mundo. Pero no puedes jugar dos bandos. O estás conmigo o estás en mi contra. O eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. El Señor quiere que se posicione, pero que no esté jugando dos bandos. Primera de Juan, capítulo 2. Mira lo que nos dice con respecto al mundo. Todo lo que hay en el mundo nos lo dice Primera de Juan, capítulo 2. Y presten atención lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No las ames. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que la palabra es tan clara y sencilla. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Aquí te lo dice, los deseos de la carne. Todo aquello que desea la carne, el sentimiento, la emoción, todo aquello que quiere vivir la carne. Nosotros ya no vivimos bajo la carne, porque el que vive en la carne está bajo el pecado y el pecado es muerte. Ahora estamos bajo el Espíritu y hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu, pero sujetamos la carne para vivir en obediencia al Espíritu. Y en el mundo encuentras todos estos deseos que son los deseos de la carne. ¿Y qué más? Los deseos de los ojos. Todo lo que ves lo quiero. Yo lo quiero, y te deja llevar y cautivar por la vista, por la mirada, por todo lo que te ofrece el mundo. Ay, mira lo último que salió, la moda. Y eres capaz de endeudarte con tal de tener lo último que el mundo te ofrece. Y vives endeudado y agarrado y aferrado al mundo. Y ahora trabaja por pagar lo que deseaste y codiciaste, por lo que te entró por los ojos. Cuando el Señor, ¿qué es lo que dice? Teniendo sustento y abrigo, con eso, ya está. Estén contentos. Pero cuando cruzas esa puerta para afuera, van a empezar a ofrecerte, a mostrarte. Y vas a comenzar a sentir muchas cosas y deseos del ojo. Tienes que contenerlos. Porque no estamos bajo el mundo. Y no nos dejamos llevar bajo las cosas de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y qué es? Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Todo esto proviene del mundo. Todo es vano. Todo es pasajero. Todas estas cosas que te ofrece el mundo tarde o temprano es pasajero. ¿Y qué dice? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. La voluntad de Dios. Obedecer al Señor y no estar intentando tener esa amistad con el mundo, que fue desde donde nos sacó el Señor. El Señor dice en su palabra que cualquiera que pone la mano en el arado y mire para atrás no es digno de ser su discípulo, de seguirle. No tenemos que poner la mirada atrás a ver qué son las cosas que están pasando, lo que está aconteciendo. Si ya hemos muerto a esa vieja criatura, vamos a poner la mirada en el Señor, hacia adelante. Porque tenemos un ejemplo en la Biblia de una persona que puso su mirada atrás. ¿Y sabe qué le aconteció? Se convirtió en sal. ¿Por qué? Porque quizás estaba viendo lo que estaba dejando. Estaba echando de menos todas aquellas cosas de la de atrás. Pero doy gloria a Dios que mayor es la bendición que he recibido en el Señor que todo aquello que he dejado atrás. No echo de menos nada de las cosas de atrás. Y como dijo Pablo, si algo tengo que hablar para mi vergüenza, será para la gloria de Dios. De dónde me ha rescatado el Señor y de dónde me ha liberado y de dónde me ha sacado. Así que si nosotros vivimos para el Señor y queremos agradar al Señor y vivimos conforme a su palabra, déjame decirte algo, en este mundo te van a aborrecer y te van a dar la espalda. Y no te van a aceptar. Y en muchos lugares no vas a ser bien recibido. Ya lo dice la palabra. Ya lo dijo Jesús en su oración. Cuando Él está diciendo que en este mundo, ¿verdad?, van a ser aborrecidos por causa de la palabra. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, que los protejas del maligno. Fíjate lo que dice el Señor. No ruego que te los lleves.
Yo sé que en el mundo van a sufrir, van a ser tentados y van a pasar momentos complicados y difíciles. Yo no ruego para que tú los quites, pero sí ruego para que tú los guardes del maligno. Qué oración más hermosa. Ya el Señor está orando por todos aquellos que creen. No que lo quites, Señor, sino guárdalos. Esa oración está en ti y en mí. En todo momento el Señor nos está guardando y nos está cuidando del maligno. Y estamos aquí de peregrinos, un periodo de tiempo. Que sufrimos, sí sufrimos, es verdad. Que pasamos momentos difíciles, claro que sí. No es como ese evangelio que suelen predicar, cuando conozcas a Cristo verás que todo te irá muy bien. Mentira. Vendrán momentos, aún te puedo llegar a decir, más difíciles que has vivido antes. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora las pruebas no las vas a pasar solo, las vas a pasar con Cristo. Y ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y Él es el que me sostiene y me mantiene de pie. Y el que me lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y que a pesar de los momentos difíciles de mi vida, yo voy a permanecer firme en el Señor. Y todo lo que me acontezca será para la gloria de Dios. Por eso el Señor dice, guárdalos del maligno. Así como Satanás, ¿qué hizo? Le pidió a Jesús, le pidió al Señor. ¿Por quién? Para los discípulos, para zarandearlos. Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Pero ¿sabes algo, Pedro? Yo he orado por tu fe. Oye, le dijo fue a Pedro en especial. Pedro, tranquilo. Yo he orado por tu fe. El Señor siempre está orando por esa debilidad. ¿Sabes que el Señor, tú crees que el Señor no sabe cuál es tu debilidad? ¿Crees que el Señor no lo sabe todo? Claro que sí. Y Él está intercediendo al Padre por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos delante del Señor, de reconocer nuestras debilidades, de saber de que no somos nada separados del Señor, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos puede ayudar, que Él es fiel, como hemos cantado hoy. A pesar de los momentos difíciles, Él es fiel y siempre lo será en todo momento de nuestras vidas. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es santifícalos en tu verdad? Apártalos. Eso es lo que significa la palabra santo. Apartados, escogido con un propósito. Ese propósito que está establecido según la palabra de Dios. Y cada vez que nos acercamos a las Escrituras y a la palabra, reconocemos cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Por qué no estamos en la presencia de Dios? Si ya somos salvos y hemos aceptado a Cristo nuestro Salvador, ahora ¿por qué no estamos ya en la presencia del Señor? ¿Por qué seguimos en este mundo? ¿Por qué seguimos con esta vida? Porque hay un propósito en tu vida que se va a cumplir conforme al propósito de Dios. Y nosotros, a la luz de las Escrituras, debemos entender cuál es ese propósito en nuestras vidas. Lo que no puede decir es que después de tantos años preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A estas alturas preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de 10 años sirviendo al Señor, preguntar ahora, ¿qué quieres que yo haga? Las Escrituras por todos lados nos está hablando qué es lo que debemos hacer. Como padres, como hijos, como esposo, como esposa, como trabajadores. En todo momento nos habla las Escrituras qué debemos hacer como hijos de Dios. Predicar el Evangelio, orar sin cesar, leer las Escrituras, congregarnos. Tantas cosas que nos está diciendo continuamente que debemos hacer mientras estemos en este mundo para poder perseverar y llegar a la meta. Tenemos que estar haciendo ese propósito de Dios, de estar activo en las cosas del Señor. Como dice muchas veces el pastor, jamás se me va a olvidar estas palabras. Dice, tenemos que estar tan activos en el Señor que no tengamos tiempo ni para pecar. Porque el que peca es porque tiene tiempo. Si no tienes tiempo, no puedes pecar. Por eso es que debemos estar activos en todo momento. Ay, que estoy aburrido. Los jóvenes, esa es la palabra famosa de ellos. Mis hijos es increíble. Estoy aburrido, papá. ¿Estás aburrido? Lee la Biblia. Ya la leí. Pues ora. Ya oré. Pues vuelve a leer la Biblia. Lleva tratado, lleva folleto, entrega algo para el Señor. Pero creo
que un hijo de Dios no puede estar aburrido. No puede estar aburrido. Son tantas cosas y nada más en las Escrituras no nos da la vida, hermanos, para estudiarla. Uno de los hombres más estudiadores de las Escrituras ha pasado tantos años estudiando la Biblia y antes de fallecer una de las cosas que escribió en sus libros fue: de todo el conocimiento que ha adquirido a todos los años, lo único que he aprendido es la portada de tu palabra. Fíjese, la portada nada más para todo lo que está escrito. No es nada. Otro gran hombre estudiador de la palabra dice: todo el conocimiento que he adquirido de las Escrituras durante toda mi vida simplemente es un dedal como si hubiera sumergido delante del mar. Lo que he sacado, ese es el conocimiento que he adquirido para todo lo que tengo que aprender. ¿Quién puede aburrirse? Estudiando yo este texto, me pasó algo que no me suele pasar. Y era que el Señor me quebrantaba cada vez que estudiaba. De darme cuenta cómo el Señor intercedía y cómo oraba. Cómo no ocultó lo que sentía dentro de Él. Cómo delante de sus discípulos rogó a sus discípulos. Él sabía que iban a ser tentados. Él sabía que iban a pasar momentos difíciles. Pero delante de ellos rogó al Padre, dándole a entender de que ellos estarían bajo el cuidado del Padre. De que en ningún momento están solos. Como también tú y yo estamos bajo el cuidado del Señor. Seguimos. Dice: como tú los enviaste al mundo, así yo los... Versículo 18. Como tú los enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora fíjate lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes entran allí? Ahí entramos nosotros. Pero ¿sabes también quién entra? Los que han de convertirse más adelante. Y todos aquellos que se han de convertir entran bajo la oración que hizo Jesús, donde dice: no ruego solamente por ellos, sino que ruego por todos aquellos que han de creer en mi nombre. ¿No te parece algo extraordinario? Cuando a veces decimos: hermanos, puedes orar por mí, pero saber que Cristo ya oró por mí. Saber de que yo ya entré en ese plan, en esa oración tan hermosa que el Señor hizo. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo puede creer el mundo? En la unidad de la iglesia. Una de las cosas que el Señor ruega es que nos guarde del mal, pero también dice que ellos sean uno, que haya unidad. Y no estoy hablando de una unidad de decir: vamos a salir a marchar, vamos a unirnos para marchar todos juntos y dar testimonio a todo el mundo que somos cristianos. No, está muy bonito eso. Yo estoy hablando a mucho más que eso, lo que dice las Escrituras. ¿Y qué es esa unidad? De que si mi hermano está pasando una necesidad, yo estar ahí para ayudarlo, de no darle la espalda, de que saber de que si yo puedo ayudar a alguien, de ayudarlo, de ayudarnos los unos a los otros cuando estamos pasando momentos difíciles, de no tener que agarrar y criticar a mi hermano, sino al contrario, amarlo y de aceptarlo y de ayudarlo si está pasando un momento difícil. Si no está fortalecido en la fe, en vez de criticarlo, ayudarlo a que sea fortalecido en la fe. Eso es lo que se refiere el Señor, la unidad. De que si alguien se está ahogando, no estemos hundiéndolo más para que se termine de ahogar. Porque parece que somos expertos en señalar antes de restaurar. Y no somos capaces de hacer con otra persona lo que queremos que hagan por nosotros. ¿Qué te gustaría que hiciesen por ti si estás pasando un momento difícil? Eso mismo es lo que tú tienes que hacer por otro. Y a veces reconozco incluso de mi parte que le pido a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame a poder ser ese instrumento de poder ayudar a otra persona. Incluso de poder dar un consejo cuando muchas veces yo digo: Señor, ¿cómo puedo aconsejar en medio de esta situación? Pero ayúdame. Ayúdame a no criticar, a no señalar, sino a tener palabra de restauración, palabra que acerque esa alma y esa vida más a ti, porque allí está la unidad.
El amor los unos por los otros, porque en el mundo no hay ese amor. En el mundo lo que vas a encontrar es egoísmo, cada quien busca lo suyo propio. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia vamos a velar los unos por los otros, porque así comenzó la iglesia primitiva. Dice que tenían todas las cosas en común los unos por los otros. Y eso es lo que marca la diferencia. Que la gente pueda darse cuenta ese amor y que cuando lo vean digan verdaderamente estos son diferentes. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y damos testimonio de que nuestro Señor Jesucristo entró en nuestras vidas. Esa es la verdadera unidad. Como dice las Escrituras y nos exhorta, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? Eres mentiroso. ¿Cómo no amas a tu hermano que lo ve y dices amar a Dios? Eso dice la palabra del Señor. Y Jesús, una de las cosas que enseñaba y Él quería era la unidad, porque la unidad trae a que el mundo crea en el Señor. La gloria, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Fíjense qué es lo que está hablando otra vez, la unidad. De la unidad. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca. Fíjate, antes dijo para que el mundo crea, pero en esta unidad para que el mundo también conozca que tú me enviaste y que lo has mandado a ellos como también a mí me has mandado. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor en todo momento, Él está a nuestro lado para que tú y yo también seamos uno, para que vivamos en unidad. ¿Hay unidad verdaderamente en nosotros, en la iglesia, en los hijos de Dios? Porque en el Padre y el Hijo había unidad. Cristo siempre decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que me oye a mí, ha oído al Padre. Había una unidad, no podían separarse. Y tú y yo también tiene que haber una unidad porque somos presentados como el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo que yo sepa no está separado y no está dividido, no va un brazo por un lado, la pierna por otro, el ojo va caminando por su cuenta. No, el cuerpo va completo. Y para donde va un lado va todo el cuerpo. Y si una parte del cuerpo sufre un dolor, todo el cuerpo lo siente. ¿Sí o no? ¿Han visto el dedito pequeñito del pie? ¿Lo tienen ustedes? Sí. ¿Han caminado alguna vez descalzo por casa y se han dado? No. Un toquecito con la esquina de la mesa, de una pata y atravesada. ¿Te has dado? Ese dolor llega, bueno, eso sube y baja el dolor. Todo el cuerpo lo siente. Si la iglesia de Cristo es un cuerpo y un hermano está pasando un momento complicado, toda la iglesia también lo siente. Porque es mi hermano. Y yo debo orar y debo ayudar, porque somos ese cuerpo de Cristo. Y el Señor está buscando esa unidad, porque esa unidad va a hacer que el mundo crea y que el mundo conozca y que el mundo aprenda. Y si viene alguien y te dice, oye, te quiero decir algo, si es un chisme, no me lo digas. No es un chisme, te lo digo para que ores. No. Hay gente que, no, es para que ores, sí, para que ores. Si lo que me vas a decir no me edifica, no me lo cuentes. No quiero saber chismes y no quiero saber nada que no me interese. Porque lo que tenemos que hacer es apoyarnos y a orar los unos por los otros y no darle entrada al enemigo. Y una de las cosas que el enemigo quiere dividir la iglesia es a través de chismes, a través de mentiras. Y se quiere meter sutilmente para dividir, porque eso es lo que viene. Él viene para dividir, para destruir, para dañar. Pero el Señor Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia y traer a unidad en su iglesia. Hay un texto que se encuentra en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Fíjense lo que dice. 1 de Juan capítulo 5. 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué vence? ¿Ha nacido de Dios? ¿Sí? Pues la Biblia dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es ¿cuál? Nuestra fe.
Esa fe es lo que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y tú y yo hemos creído en eso, que Jesús es el Hijo de Dios. Por cuanto hemos creído y tenemos fe, entonces la palabra dice que hemos vencido al mundo. Ya no vivimos bajo el mundo, ya no vivimos bajo las cosas de este mundo. Juan 16:33, fíjate lo que dice, Juan 16:33. Y quiero terminar con este texto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, no para que nos alarmemos, ni para que vivamos asustados, no. El Señor dijo, todas estas cosas que yo les he hablado es para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que tú y yo tenemos. Que a pesar de las aflicciones que podamos tener, porque dice las Escrituras, muchas serán las aflicciones del justo. Eso dice las Escrituras, pero de todas ellas nos librará el Señor. El Señor nos va a librar. Él te va a librar de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo. Él te va a dar la victoria, ¿sabes? Y en este mundo te van a aborrecer. No intentes agradar al mundo. No intentes agradar a las personas de afuera. Intenta agradar a Dios. Es lo que nos debe interesar verdaderamente. Agradar a nuestro Dios. En todo momento ser uno. Orar los unos por los otros. Mantenernos unidos. Y en esto daremos testimonio. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo conozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que no hay otra salvación sino nada más por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el hombre y el Padre, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo mediador, que es ese sacerdote que intercede continuamente a la diestra del Padre, ¿sabes? Siempre está orando por ti y está orando por mí. Y Él es el que nos fortalece y Él es el que nos ayuda. No nos cansemos de orar, de clamar y de mantenernos firmes delante del Señor. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Es una oración que Jesús hace antes prácticamente de ir a la cruz. La última oración que tendría junto con sus discípulos, donde se acerca al Padre. Ya no voy a poder estar con ellos. Mientras estuve con ellos, yo los cuidé. Los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino aquel que estaba ya escrito, que era Judas. Pero a todos los he guardado. Ellos recibieron tu palabra y han sido santificados por la verdad. La verdad es tu palabra. Que ellos también sean uno como tú y yo somos uno. No te pido, no te ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del maligno. Porque el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu vida. Pero Jesús dijo, yo ruego por ellos y por los que han de convertirse por ellos, para que los guardes. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta oración tan preciosa y tan maravillosa. No tenemos nada que desear de este mundo, al contrario, tú nos rescataste, Señor, del mundo. Incluso, Señor, aquello lo más vil, lo menospreciado, lo que no quería el mundo, Señor, tú lo has escogido para avergonzar a los sabios. Lo que no es, para que fuese. Siempre, Señor, tu gloria se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestras debilidades. Tu gloria, Señor, se va a manifestar. Gracias, Señor. Gracias porque en todo momento tú has estado con nosotros y lo estarás. Gracias por tu presencia. Gracias por esa oración, Señor, que hemos entrado cada uno de nosotros. Eres el ejemplo, Señor, que debemos tomar. Debemos seguir, Señor. Orar sin cesar, Señor. Que nunca, Señor, menguemos en la oración. Que continuamente estemos orando, Señor. Ayúdanos.
Ayúdanos a interceder los unos por los otros, Señor. Ayúdanos. Pon esa carga en nuestros corazones, Señor, de poder orar, de poder bendecir a mis hermanos, incluso por aquellas personas, Señor, que ni te conocen. Dios mío, presentarlos delante de ti para que tu misericordia sea derramada sobre ellos, Señor. A pesar de lo que te iba a acontecer en esa noche, tú rogaste, tú oraste, Señor. A pesar de las pruebas que estemos viviendo, Señor, ayúdanos a tomar ese ejemplo tuyo y que podamos levantar una oración, un ruego. Que no estemos tan centrados en nuestras necesidades, Señor, sino que podamos interceder por los demás. Y por cuanto intercedemos por otros, Señor, tú obrarás en nuestras necesidades. Que no estemos siempre lamentándonos por los procesos, por las pruebas que estamos pasando, Señor. Ayúdanos a deleitarnos. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. A levantar, Dios mío, una oración de gratitud a pesar de la prueba que estamos viviendo. De tener un corazón gozoso delante de tu presencia. Que jamás perdamos el gozo, Señor. Ese gozo de salvación que has traído a nuestras vidas. Que podamos, Señor, levantar cánticos nuevos delante de ti a pesar de las pruebas, de las aflicciones que vengan a nuestras vidas. Porque tú dices ya en tu palabra que muchas son las aflicciones de este mundo, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Dios mío, por esa palabra, Señor, que nos fortalece. Esa palabra que nos ayuda a seguir adelante, perseverando, Señor. Por eso debemos aprender a adorarte en todo momento, Señor. Sean las buenas, sean las malas, cualquiera que sea nuestra situación, debemos contentarnos y con un espíritu de gratitud, Señor, poder alabarte y adorarte. Y no darle tanta importancia, Señor, a los momentos y a las pruebas, sino levantar nuestra mirada a aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Que aunque es imposible para el hombre, para ti, Señor, todas las cosas te son posibles, Señor. Dios mío, gracias, Padre. Y aprovechamos, Señor, este tiempo de unidad, Señor, de mis hermanos, este tiempo de unidad en el Espíritu, Señor. Y rogamos por todos aquellos, Señor, que están enfermos, para que tu misericordia sea derramada, Señor, para que tu gloria sea derramada sobre ellos, Señor. Que a pesar que lo que ha dicho la ciencia, Señor, tú tienes la última palabra. Te pedimos por ellos, Señor. Obra, Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío. Queremos seguir viendo milagros, señales, prodigios, Señor, en tu iglesia. Que el mundo se dé cuenta, Señor, que tú eres un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios sanador, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Aviva el fuego en nuestros corazones, Padre, te lo pido. Levanta al caído, Señor. Aviva, Señor, a tu iglesia, Padre. Te pido por los hogares, Señor. Trae paz, Señor, sobre todo hogar, Señor, aquí en este momento. Quita todo odio, todo rencor, Señor. Toda envidia y todo celo, Señor. Y que en este momento, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento esté tocando los corazones de sus hogares, Señor. Que entiendan que el enemigo viene a robar, a hurtar y a destruir, pero tú has venido a traer paz, Señor. Tú has venido a cambiar y a transformar los corazones, Señor, y a traer unidad, sobre todo en las familias, Señor. Restaura los matrimonios, Señor. Restaura, Dios mío, al hijo que ha dado la espalda, Señor. Toca, Señor, ese corazón de piedra. Haz que vuelva nuevamente al redil, Señor, delante de tu presencia, para que esos padres te puedan dar la gloria, Señor, al ver lo que has hecho, Señor. Glorifícate, Señor, en este momento, Señor. Une a tu iglesia, Señor. Trae unidad, Señor, sobre tu pueblo, Padre Celestial. Que tu Espíritu, Señor, en este momento esté tocando los corazones, Padre, y puedan, Señor, perdonar a su hermano si ha faltado contra él. Pero que no dejemos de hablarnos los unos por los otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Obra, Padre, en esta hora, Dios mío. Gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo, Señor.
presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. El único que puedes hacer una obra en nuestras vidas eres tú, Señor. Tú eres el único, Señor. Confiamos y descansamos, Señor, y ponemos nuestras cargas delante de ti, Señor, creyendo de que tú, Señor, has tomado nota, de que tus ojos están puestos sobre lo justo y tu oído está atento al ruego y al clamor de ellos, Señor. Y que pronto, Señor, escucharemos testimonios y tu obra maravillosa, Señor, porque a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno.